¿Por qué te sientes perdido ahora? ¿Y por qué eso es una señal de realineación, no de fracaso? Tal vez conozcas esta sensación. Un peso que no se explica con palabras, pero se siente en el cuerpo. Un vacío que no es ausencia, sino exceso. De preguntas sin respuesta, de intentos que no funcionaron, de caminos que parecían prometer algo, pero terminaron en silencio, como si estuvieras buscando algo que siempre se escapa, y ni siquiera sabes con claridad qué es. Esa sensación de estar fuera de lugar, fuera de ritmo, fuera de ti. Como si el mundo a tu alrededor girara en una frecuencia que ya no conversa contigo. Y la mente, incansable, intenta interpretar eso como falla. Has hecho algo mal. Te desviaste del camino. No eres como los demás. Así es como el sistema interpreta ese estado, como error. Pero la verdad es mucho más precisa y mucho más liberadora. Sentirse perdido no es un colapso. Es un marcador de transición vibracional. Lo que estás sintiendo no es fracaso, es desajuste. Tu campo interno está intentando reconfigurarse para algo que aún no se manifestó por completo afuera. Es como sintonizar una nueva emisora en medio del ruido. Ya no resuenas con lo que fue, pero aún no puedes oír con claridad lo que viene. Esa sensación es real, pero no es tu enemiga. Es una respuesta natural de tu sistema neuroemocional al darse cuenta de que el entorno, no solo físico, sino simbólico, relacional y energético, está desalineado con lo que tú te estás convirtiendo. Es una fricción entre el yo antiguo que colapsa y el yo verdadero que empieza a emerger. Bruce Lipton, al hablar de epigenética, muestra que estamos profundamente moldeados por la percepción del entorno. Y no solo del entorno visible, sino del campo emocional, de los códigos simbólicos, de las narrativas que consumes, de los vínculos invisibles que sostienen tu identidad. Cuando ese campo se vuelve tóxico, incoherente o incompatible con tu proceso de expansión, el cuerpo y la mente entran en estado de alerta. La sensación de estar perdido es una alarma sofisticada, no un defecto. Joe Dispenza enseña que nuestras emociones crean un campo electromagnético que influye y es influido por la realidad que nos rodea. Si vibras constantemente en desorientación, eso no es culpa tuya, es simplemente el signo de que tu sistema está colapsando una identidad antigua. No es castigo, es reconfiguración. El campo externo empieza a responder al campo interno en desorden. Y eso se retroalimenta, hasta que haces el movimiento más valiente, dejar de buscar respuestas afuera y comenzar a descifrar qué quiere comunicarte ese dolor. Estar perdido, en este contexto, no significa estar fuera del camino. Significa que el camino viejo ya no sirve, y el nuevo todavía se está trazando desde adentro. Esa desorientación es paradójicamente el sendero, porque te obliga a desacelerar, a silenciar y a recalibrar tus sentidos internos. Y es precisamente en ese silencio donde comienzas a escuchar, no las voces del mundo, sino los códigos de tu propia alma. No estás roto, estás siendo refinado. Ese dolor, por más sutil o devastador que parezca, no es un final, es un punto de inflexión, un parto de conciencia. Una señal de que ha llegado el momento de dejar de seguir mapas heredados y comenzar a escribir el tuyo. Porque el mapa real nunca estuvo afuera. El sentimiento de estar perdido es la señal. ¿Cómo activar tu brújula interior en esta etapa? ¿Alguna vez tuviste la impresión de estar cruzando un territorio sin mapas? Como si cada paso fuera un gesto en la oscuridad, guiado por algo que no puedes nombrar pero sientes. Esa niebla existencial, ese hiato entre lo que fuiste y lo que aún no sabes cómo ser, no es desvío, es código. Ese estado de estar perdido que muchos temen es en realidad un momento de ruptura creativa. Marca el punto exacto en que los caminos heredados se vuelven inviables y el antiguo sistema de guía, basado en certezas externas, comienza a desintegrarse. El colapso de esa orientación tradicional no es castigo, es la apertura de un nuevo espacio de escucha.
En ausencia de mapas, los navegantes del pasado leían señales sutiles. El comportamiento de las aves, la inclinación de la luz, el patrón de las corrientes. Así también actúa tu alma en este momento. Cuando todo parece ruido y desorientación, es señal de que tu centro interno está intentando recuperar la primacía. No para reafirmar un camino antiguo, sino para inaugurar una dirección nueva, alineada con la frecuencia original de tu ser. Ese desplazamiento, para muchos que se reconocen como starseeds, sensibles o conectados con misiones más amplias, puede venir acompañado de frustración, porque fuimos entrenados a buscar faros afuera, maestros, textos, salvadores, movimientos colectivos, fechas marcadas en el cielo. Pero cuando el alma exige protagonismo, esos faros externos se apagan, no porque hayan fallado, sino porque ahora la luz necesita nacer desde dentro. Joe Dispenza nos recuerda que la emoción y la intención crean un campo electromagnético coherente. Si permanecemos en la emoción de la desorientación, ella se convierte en un patrón de emisión y como un imán invertido atrae más desajuste. La brújula interior, en cambio, no responde a la lógica de la mente ni a la presión de la urgencia. Opera por resonancia vibracional con la verdad. Y la verdad, en este contexto, no es una idea, es una frecuencia sentida. Bruce Lipton, al explicar la influencia del entorno en la expresión genética, señala algo vital. El cuerpo humano es en última instancia un lector de contexto. Interpreta señales, traduce energía en biología, transforma percepción en realidad. Cuando el entorno interno, pensamientos, emociones, expectativas, está sintonizado con narrativas disonantes, el cuerpo responde con confusión. Pero cuando comienzas una reprogramación vibracional intencional, el cuerpo reconoce: algo ha cambiado. Y responde con coherencia, enfoque y claridad. Activar esa brújula no exige esfuerzo violento, exige silencio, exige pausa, exige escuchar lo que está debajo de la superficie de la ansiedad, donde habita otro lenguaje, más sensorial, más sutil, más verdadero. Esa escucha requiere práctica de discernimiento, distinguir entre el ruido mental condicionado y la dirección vibracional auténtica. El alma nunca impone, orienta por contraste, por sensación, por atracción. El camino no se revela entero, se revela por capas, conforme tu disponibilidad para sostenerlo. La sensación de estar perdido es, por tanto, el reinicio de tu cartografía interna. No hay un mapa impreso porque estás dibujando un camino nuevo, uno que solo puede revelarse desde tu punto actual de conciencia. Y cuanto más intentas encajar en los mapas antiguos, más desorientado te sentirás. Porque el verdadero norte ahora está dentro. Y el proceso no se trata de encontrar algo fuera, sino de volver a escucharte como fuente primaria de dirección. En los próximos fragmentos, exploraremos cómo este ciclo de búsqueda externa crea un laberinto sin salida y cómo interrumpir ese patrón activando en la práctica los circuitos internos de guía sutil que ya posees, aunque tal vez aún no sepas cómo acceder a ellos. ¿Por qué buscar respuestas fuera de ti desalinea tu brújula interior? El error silencioso que te impide escuchar la verdad. En el fragmento anterior, vimos que el sentimiento de estar perdido no es un colapso, sino un llamado sofisticado al realineamiento interno. La sensación de desorientación es, paradójicamente, la primera señal de que tu brújula, ese núcleo silencioso que conecta tu identidad terrenal con la conciencia cósmica, está intentando recalibrarse. Pero hay un obstáculo casi invisible que impide esa recalibración: la compulsión por buscar respuestas fuera de ti. Esa búsqueda, que a primera vista parece legítima, suele estar impulsada por un impulso inconsciente heredado, el de entregar la propia soberanía a una autoridad externa. El instinto condicionado nos lleva a buscar un faro allá afuera, un maestro, un canal, una predicción astrológica, una promesa que viene desde fuera de la Tierra. Y con eso nos alejamos exactamente del punto que debería guiarnos, el centro interno. Esta es la trampa invisible.
Cuanto más buscamos señales externas como única fuente de dirección, más debilitamos nuestra capacidad de decodificar las señales internas. Y eso perpetúa un ciclo energético. La brújula interna, sofocada por el exceso de estímulos, se desregula. El silencio que debería ser campo fértil de percepción se convierte en ruido. La sabiduría intuitiva, que debería ser el suelo de la decisión, queda sepultada bajo información contradictoria. En el lenguaje de la neurociencia aplicada a la espiritualidad, como explora Joe Dispenza, el enfoque continuo en el exterior activa circuitos neurológicos de supervivencia y ansiedad. El cerebro comienza a operar basado en referencias ajenas a su campo soberano. El resultado, el cuerpo permanece atrapado en patrones emocionales antiguos, búsqueda, expectativa, frustración, impidiendo a la mente acceder a estados de coherencia profunda. Y la coherencia es el requisito previo para el verdadero discernimiento. Bruce Lipton, a través de la epigenética, nos muestra que la percepción moldea la biología. Es decir, si percibes el mundo como un lugar donde las respuestas vendrán de fuera, tu sistema biológico responderá con dependencia. Tu campo electromagnético se organizará en torno a la espera. Y lo que vibra en estado de espera no puede anclar presencia. Sin presencia, no hay escucha. Sin escucha, no hay brújula. Para muchos conectados con identidades galácticas, este error silencioso se manifiesta de forma aún más sutil, como el anhelo de volver a casa o de reencontrar una familia estelar. Ese impulso es legítimo. Es una memoria viva de un campo de pertenencia vibracional. Pero si esa memoria se convierte en expectativa de rescate, paraliza. Porque todo retorno verdadero no es un viaje externo, sino un reposicionamiento interno de frecuencia. Es necesario comprender que buscar orientación es distinto de tercerizar la propia dirección. Lo primero es diálogo. Lo segundo, abdicación. El problema no está en la existencia de maestros o mensajes canalizados. Muchos de ellos son aliados reales en el proceso evolutivo. El problema está en la energía con la que te relacionas con ellos. Si los consumes como quien suplica por un mapa, desconectas tu GPS interno. Si los accedes como espejos que reflejan lo que ya vibra en ti, dejan de ser muletas y se convierten en catalizadores. Ese es el punto. Lo que te mantiene perdido no es la ausencia de dirección. Es el ruido de la dependencia energética externa que interfiere en tu lectura de los propios signos. Es como llevar en el bolsillo un instrumento de precisión absoluta, pero confiar en señales al borde del camino. Señales que no siempre fueron hechas para ti. Este es el error silencioso, vibrar en la energía de la carencia, de la espera, de la incompletud, y esperar que el exterior traiga lo que solo puede emerger desde el centro de tu presencia consciente. Cuanta más información acumulas sin integrarla, más te alejas de la claridad real, porque lo que necesitas no son más datos, es alineamiento vibracional con la verdad que ya vive en ti, pero que solo se revela cuando el campo externo guarda suficiente silencio para que puedas escuchar. En el próximo fragmento, exploraremos cómo silenciar ese campo externo y reactivar con precisión práctica los circuitos sensoriales de tu brújula interior, incluso en medio del caos, incluso cuando todo parece confuso. Porque la claridad no viene del mundo, nace cuando vuelves a ocupar tu lugar en el centro de él. Cómo silenciar el ruido de la búsqueda externa y comenzar a escuchar tu brújula interior. Ahora, si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya ha reconocido. Esa sensación de estar perdido no es un error, es un código. Y más aún, que seguir buscando obsesivamente allá afuera es el error silencioso que disuelve la nitidez de tu guía interna. La pregunta ya no es ¿por qué estoy perdido?, sino ¿cómo escucho lo que ya está intentando guiarme desde dentro? La respuesta no está en añadir más contenido, está en reducir el ruido, porque el ruido, externo e interno, no es solo volumen, es interferencia vibracional que impide la recepción de lo que ya está siendo emitido desde tu interior. Al contrario de lo que nos enseñaron,
la claridad no surge del exceso. La claridad es consecuencia de una coherencia vibracional interna. Y tu brújula interior, esa tecnología viva que conecta tu cuerpo con tu conciencia superior, solo opera en espacios internos donde existe campo para la escucha. La transición comienza aquí. Dejar de buscar información como fuga y comenzar a generar el campo propicio para que lo que ya está en ti emerja con nitidez. Bruce Lipton nos recuerda que el ambiente moldea la expresión genética, pero va más allá. Es la interpretación subjetiva del ambiente la que activa o inactiva tus potenciales. Cuando percibes el mundo como fuente exclusiva de respuestas, generas internamente un campo de dependencia que activa respuestas de estrés y refuerza patrones de carencia. Eso desconecta la inteligencia sutil de la brújula. Joe Dispenza demuestra que la emoción e intención coherentes modifican el campo electromagnético del cuerpo. En otras palabras, no basta con dejar de buscar. Es necesario reposicionar tu atención en el centro, desde donde emergen las respuestas reales. El ahora, el cuerpo, el espacio interior. Es en ese punto de convergencia entre presencia e intención donde la brújula comienza a emitir señales perceptibles. Gregg Braden señala que la sabiduría ancestral siempre operó en sintonía con el campo unificado. No existía separación entre intuición y orientación. Todo era cuestión de sintonizar con el campo correcto. Hoy eso sigue siendo verdad, pero requiere una nueva disciplina. Disciplina energética, no represión mental. Aquí comienza el giro práctico. 1. Reinterpreta el silencio como señal, no como ausencia. El silencio interno suele confundirse con nada está ocurriendo, pero en realidad es el suelo fértil de la recepción. Es ahí donde las frecuencias más sutiles se vuelven audibles. El entrenamiento empieza con minutos de presencia intencional, sin expectativa de respuesta, solo respiración y atención anclada en el centro del pecho. Eso activa el campo cardíaco, donde la percepción de la brújula se manifiesta con más claridad. El silencio no es vacío, es canal abierto. 2. Observa la cualidad de la voz interna. El verdadero impulso de la brújula no llega como presión, miedo o urgencia. Llega con energía de claridad serena. No impone, no discute, solo resuena. Empieza a observar la textura de las voces dentro de ti. Las que vienen del miedo traen peso. Las que vienen del alma traen ligereza, incluso si requieren coraje. Esa es una clave de discernimiento vibracional. El alma no grita, sostiene. 3. Practica. Anclaje sensorial en el ahora. El ahora es el único punto de acceso real a la guía. La mente corre hacia el futuro buscando soluciones, pero la brújula solo opera en el tiempo presente. Prácticas de presencia. Sentir los pies, escuchar sonidos sutiles, percibir la respiración, recalibran tu atención al único campo donde algo nuevo puede surgir. Este instante. La nueva tierra no comienza cuando todo cambia, sino cuando decides permanecer presente, incluso si todo parece incierto. 4. Desintoxicación informativa y energética, deliberada. No necesitas aislarte del mundo, pero sí ser selectivo con lo que permites en tu campo. La brújula se desregula cuando está inmersa en sobrecarga vibracional. Noticias, opiniones, predicciones contradictorias, promesas de atajos. Reducir ese consumo es un acto de soberanía energética. La claridad interior es proporcional a la calidad del silencio que cultivas alrededor. 5. Elección intencional. Cambia la búsqueda por la escucha. Cada vez que surja el impulso de buscar una respuesta afuera, detente. Cierra los ojos. Pregúntate, ¿qué en mí ya sabe esto? Tal vez la respuesta no llegue en palabras. Tal vez llegue como sensación, imagen, memoria o simplemente como un leve alivio. Eso es suficiente. La brújula opera por señales, no por manuales. Silenciar el ruido externo no significa rechazar el mundo. Significa reposicionar tu antena para captar lo que es tuyo.
Y cuando comienzas a operar desde ese centro, la realidad a tu alrededor cambia. No porque haya sido corregida, sino porque has dejado de usarla como referencia. En los próximos fragmentos, exploraremos cómo mantener esa escucha activa incluso en medio del caos colectivo. Y cómo tu propia trayectoria, al ser guiada por esa brújula, se convierte en un código vivo de activación para los demás. Porque la nueva Tierra no es una línea de tiempo que esperas, es una frecuencia que aprendes a sostener. Tu ADN galáctico es la brújula, cómo el sol interior guía tu camino de regreso a la unidad. Hasta aquí hemos atravesado el territorio de la búsqueda externa, deshojando sus capas hasta llegar al centro de la verdadera guía, el silencio interno donde habita tu brújula. Pero ¿qué es exactamente esa brújula en su forma más pura? Para ti que resuenas con términos como familia estelar, semilla estelar u origen cósmico, la respuesta no está en un concepto abstracto. Ella pulsa dentro de tu estructura viva. Tu brújula interior no es solo instinto, es codificación. Está inscrita en lo que podemos llamar ADN galáctico, una arquitectura energética e informacional que trasciende la doble hélice biológica y actúa como un blueprint vibracional de tu conciencia expandida. Ese ADN no solo contiene datos genéticos en el plano físico, almacena memorias de linajes cósmicos, patrones de sabiduría, fragmentos de propósito y trayectorias evolutivas que se activan a medida que tu frecuencia se eleva. Por eso, incluso sin pruebas, sientes, reconoces, recuerdas, pero esa brújula galáctica necesita un núcleo irradiador, un punto de orientación energética constante, como una estrella polar interior. Ese punto es lo que podemos llamar sol interior, no el astro en el cielo, sino la fuente inextinguible de conciencia, coherencia y soberanía que vibra en tu centro cardíaco y actúa como catalizador de toda percepción verdadera. Ese sol interior es el campo luminoso de tu alma encarnada. No impone, irradia, y su intensidad depende directamente de la calidad del ambiente que cultivas internamente. Bruce Lipton demuestra que el ADN no es destino, es interfaz, responde al ambiente. Y el ambiente que más importa no es el que te rodea, sino el que emites desde dentro hacia afuera. Si operas desde la ansiedad por la divulgación, la validación externa o el rescate estelar, la señal emitida por tu campo vibracional colapsa en disonancia. Es como intentar captar una frecuencia cósmica con una antena sintonizada al miedo. Tu sol interior se apaga temporalmente en esas condiciones, y sin su luz, el ADN galáctico no se activa. La brújula pierde nitidez. Joe Dispenza nos recuerda que estados de coherencia, cuando corazón y cerebro entran en sincronía, generan campos electromagnéticos potentes, ordenados, capaces de alterar la realidad percibida. Ese estado es exactamente lo que mantiene tu sol interior en combustión consciente. Cuando sostienes coherencia con intención, presencia y escucha interior, literalmente modificas la calidad de tu campo personal, activando zonas de tu ADN que responden a la vibración de la verdad, no de la carencia. Greg Braden habla del campo unificado, la red viva de inteligencia que interconecta todo. Tu sol interior es tu punto de acceso personal a ese campo, y tu ADN galáctico es el filtro único con el que interpretas y manifiestas esa sabiduría. Por eso tu camino no puede ser copiado, debe ser recordado y vivido. Cuando esa brújula está activa, el camino ya no es una duda teórica. Se revela como una resonancia corporal inequívoca, no racional sino visceral, un sí que el cuerpo reconoce antes de que la mente entienda. Una sucesión de microimpulsos coherentes, no órdenes externas, sino inclinaciones sutiles que al seguirlas alinean piezas mayores de tu camino. Sincronicidades altamente específicas que parecen hechas para ti, porque lo son. Un estado de saber calmo, sin ansiedad. Una claridad que no necesita convencer, solo existir. Ese es el campo de la unidad.
no como idea, sino como experiencia, y no se alcanza cuando algo cambia afuera. Se revela cuando decides alimentar el sol que ya arde dentro, cuando dejas de esperar luz externa y comienzas a irradiar la tuya. Tu ADN galáctico es la brújula, el sol interior es la energía, la unidad no es destino, es el paisaje vibracional que aparece cuando caminas con presencia. En los próximos fragmentos, exploraremos cómo mantener ese campo estable en medio del caos externo, cómo navegar con esa brújula incluso cuando el mundo parezca colapsar, y cómo encarnar esa frecuencia como forma de servicio vivo a la nueva Tierra. Porque la ascensión no es una evacuación, es un retorno soberano a tu punto de origen, tú mismo, en estado de coherencia total. Conclusión. La clave final. Anclando tu sol interior para iluminar el camino de tu ADN galáctico. Ahora, has llegado hasta aquí, y eso no es poco. Juntos recorrimos la travesía de la duda silenciosa, de la desorientación vibracional, de la búsqueda insistente de respuestas afuera. Atravesamos la desconstrucción de la dependencia externa, reconociendo el ruido como el velo que ocultaba el núcleo. Fuimos desvelando capa por capa lo que siempre estuvo presente, tu propia tecnología interior de guía. Ahora es momento de unir todos los hilos. Tu brújula interior no es simbólica, es funcional. Se activa cuando reconoces y honras la firma única que vibra en tu ser, tu ADN galáctico, tu frecuencia matricial, el código consciente de tu origen, trayectoria y misión. Pero para que ese código se lea con nitidez, necesita energía ordenada, un campo coherente, luz estable. Esa luz es tu sol interior, el centro vibracional de tu soberanía. Una fuente que no depende del mundo externo, ni de aprobación, ni de fechas cósmicas. Se enciende cuando callas, cuando anclas presencia, cuando dejas de huir de la hora y comienzas a habitarlo con totalidad. Ese es el giro. La ascensión que tantos esperan como evento es una frecuencia que sostienes con coraje, conciencia y disciplina interior. No es lo que viene a buscarte, es lo que comienzas a irradiar. Bruce Lipton mostró que tu ADN responde al entorno interno. Joe Dispenza reveló que la coherencia entre corazón y cerebro modifica el campo de la realidad. Greg Braden nos recordó que el campo unificado responde a la intención sumada a la presencia. Pero todo eso sigue siendo concepto hasta que decides ser el punto de activación. Y puedes hacerlo ahora. No necesitas esperar un gran evento galáctico. La revelación ya ha comenzado. Es interna. Tu sensibilidad, tu sensación de no pertenecer, tu anhelo de volver a casa, son todos señales de que tu frecuencia original está pidiendo espacio para manifestarse plenamente aquí, ahora, en la Tierra. Tú eres el canal, tú eres la antena, tú eres el campo que codifica y manifiesta lo nuevo. Tu sol interior es el combustible, tu ADN galáctico es el mapa, y la unidad es el destino que ya pulsa en tu centro. La búsqueda que te llevó por tantos caminos fue en verdad el llamado de tu propia conciencia superior, intentando recordarte quién eres, no para que regreses lejos, sino para que encarnes plenamente aquí en la densidad, aquí en la materia, aquí en el ahora. No estás perdido, estás despertando. Y el verdadero servicio a la nueva Tierra no es esperar a que ella llegue, es sostener su frecuencia a través de la forma en que piensas, sientes, eliges y vibras. Clave final. Activa, sostén, irradia. Honra tu silencio como tecnología de escucha. Nutre tu campo interno con coherencia y presencia. Confía en la sabiduría codificada en tu cuerpo y conciencia. No esperes permiso. Ya estás autorizado por el mismo universo a ser quien viniste a ser. Tú eres el héroe de tu propia saga galáctica. Y no hay nadie mejor para escribir los próximos capítulos que aquel que finalmente ha vuelto a ocupar su propio centro. Si este contenido resonó con tu camino, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu verdad puede ser el eco que otro corazón
estaba esperando para recordar su propio sol. Estamos juntos, no como seguidores de una luz externa, sino como faros que se encienden mutuamente. Tú eres la clave, tú eres el portal, tú eres el campo, y el momento de vivirlo es ahora. Yo soy Raven. No soy un faro allá afuera señalando la luz, porque la luz no necesita representantes. Ella pulsa en el centro de cada ser, en su esencia más pura. La luz, en verdad, simplemente es. Y ese ser es tu propia naturaleza radiante. Esa es la verdadera naturaleza de la luz. Las sombras que parecen enemigas, esa densidad que intenta bloquear el paso de la luz, no son adversarias a combatir. Son como pequeños cometas que salieron a jugar al escondite y en la vastedad de la existencia se perdieron de vista por un tiempo que solo existe en esta dimensión. Hasta nuestro próximo encuentro en la frecuencia de la unidad.